Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Quiero compartir la palabra de Dios en este momento con cada uno. Esa palabra que es la palabra que Dios nos ha dejado para que la podamos compartir unos con otros. Para que podamos llevar esa palabra, porque la Biblia dice que la palabra es la que da vida. Dice que esa palabra es una palabra viva, viva y eficaz. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios que vino a este mundo para dar la vida por cada uno. Y esa palabra es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por todos para rescatarnos del pecado y de la muerte. Jesucristo es esa palabra. Quiero tocar un tema en esta hora con cada uno. Es un tema muy importante. El tema es la armadura de Dios para el cristiano. La armadura de Dios para el creyente. Para estar fortalecidos en el Señor. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en su poder, en el poder de su fuerza. La palabra de Dios es esa fuerza, es esa fortaleza a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo estaba dándole una instrucción a la iglesia, instrucciones a sus discípulos. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No hay otra manera de fortalecernos, sino solamente en el Señor, en la palabra de Dios. Porque hay otras fortalezas que son pasajeras, otras fortalezas que son vanas y que no aprovechan mucho al hombre. Mas la fortaleza que viene de lo alto, más la fortaleza y la fuerza que viene de lo alto, de parte de nuestro Señor Jesucristo, esa fortaleza que nos da vida, esa fortaleza que nos da la fuerza para poder resistir a toda prueba, a toda obra del enemigo, a toda obra que pueda llegar a nuestra vida en los momentos difíciles. Por eso el apóstol decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de la fuerza de nuestro Dios? Nos vamos a fortalecer estando en una íntima comunión con Dios. Y para eso, para estar en una íntima comunión con Dios, solo lo vamos a poder lograr y obtener por medio de la oración. La oración es tan importante para cada uno, para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Esa oración es la que nos fortalece. Esa oración es la que nos da fuerza. Esa oración es la que nos da esa fuerza para poder resistir a toda obra del enemigo, a toda prueba. Dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, por medio de la oración. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo está dándole instrucciones a la iglesia, está dando un discipulado,
un discipulado a cada uno de sus discípulos, a la iglesia, al creyente, y les dice: y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Dijimos que primeramente la fortaleza la vamos a obtener por medio de la oración, por medio de esa oración eficaz, esa oración poderosa. El apóstol Pablo decía: orad sin cesar. ¿Por qué? Porque a cada momento sabemos que estamos en una lucha espiritual contra enemigos que no los podemos ver, que cuando pueden estar tan cerca de nosotros no los podemos ver. Pero si nosotros tenemos esa fortaleza espiritual, porque hemos estado en una íntima comunión con Dios, en la oración, en el ayuno, entonces tenemos fuerzas. Y esa fuerza no es de parte nuestra, no es por mérito humano. Esa fuerza es por el Espíritu de Dios. Esa fuerza es por el amor, la gracia de Dios, que Dios obra en nosotros. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es otra recomendación. Vestíos de toda la armadura de Dios. Nos vamos a poner la armadura de Dios. ¿Cómo? No son armas humanas convencionales como las que usa, digamos, el mundo para las guerras, para los homicidios, para la destrucción. Las armas del cristiano, las armas que Dios nos da, se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en las Sagradas Escrituras. Leyendo la Biblia, y porque leemos esa palabra de Dios, entonces nos estamos revistiendo de la armadura de Dios, para poder resistir, dice la Biblia, a toda acechanza del diablo. Cuando estamos vestidos de la armadura de Dios, cuando tenemos esa palabra viva con nosotros, cuando el diablo venga a querer acechar a nuestras vidas, cuando el enemigo venga a querer persuadirnos, entonces tenemos esas armas poderosas. Tenemos un ejemplo cuando Jesucristo empezó su ministerio. La Biblia dice que Él ayunó 40 días y 40 noches y fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Y el enemigo le argumentó muchas cosas con la palabra, porque Satanás es un experto en la palabra, pero transversa la palabra para engañar al mundo, para engañar a la humanidad. Y él obró con esa astucia contra Jesucristo. Sabía que Jesucristo había estado en ayuno y tenía hambre. Y le dice Satanás: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesucristo le refutó al diablo con la misma palabra de Dios. También así nosotros, cuando tenemos esa palabra, comemos esa palabra, cuando leemos esa palabra, entonces vamos a poder resistir y estar firmes contra las acechanzas de Satanás. La Biblia sigue diciendo, dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué es tan importante la oración para fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios? ¿Por qué es tan importante leer la palabra de Dios para tener la armadura de Dios contra las acechanzas del enemigo? ¿Por qué? La Biblia dice, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si tuviéramos lucha contra carne y sangre, se podría defender filosóficamente, intelectualmente, contra toda argumentación negativa, contra toda argumentación que pueda venir en contra nuestra, en contra de los principios morales, pero no tenemos lucha contra carne ni sangre. La Biblia nos dice que la lucha del creyente, del cristiano, es contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, que no los podemos ver, que no los vemos, pero que están ahí para poder acechar contra el creyente, contra el cristiano, para querer hacer que el cristiano obre en desobediencia hacia Dios. Y el enemigo es muy astuto. La Biblia dice, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra principados y potestades. Un principado es lo que es un demonio que opera en una región, y ese demonio viene y tira dardos contra el creyente, contra el cristiano, y viene a tentar. Pero si el cristiano no está fortalecido con la armadura de Dios, que es la palabra, fortalecidos con la oración, que es el poder de Dios, que es la fuerza de Dios, entonces cuando el enemigo tira esos dardos que persuaden la mente de la persona, si la persona no está preparada espiritualmente, entonces es presa fácil para poder caer en la tentación, caer en la prueba que el enemigo nos pone. Dice la Biblia, sino que tenemos lucha contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia. Son cantidades y cantidades de seres espirituales que se le llaman demonios, que están luchando contra el cristiano, están luchando para que esa palabra de Dios no camine, para que las almas sean atadas, para que las almas no les alumbre la palabra de Dios para la salvación. Satanás solo vino a matar, robar y destruir, y por eso es que vemos en este mundo cómo está el mundo convulsionado, destruyéndose la humanidad, tanta maldad, violencia, todo lo que podemos ver en este mundo diariamente que sucede, es por eso. ¿Por qué? Porque estos seres espirituales vienen en contra del cristiano a querer destruir a la humanidad, a robar, a matar y a destruir. Entonces, nosotros como cristianos tenemos el privilegio de poder
fortalecernos en el Señor, fortalecernos para poder luchar contra toda hueste espiritual de maldad. La Biblia nos sigue diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Toda la armadura de Dios. Esa armadura de Dios para el cristiano. ¿Cuál es esa armadura que el apóstol Pablo le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a la iglesia? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es la palabra. Es esa palabra de Dios que da vida, que vivifica, que fortalece. Tomamos esa armadura cuando venimos y leemos la palabra de Dios. Además de leerla, la escudriñamos. El apóstol Pablo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Esa armadura, esa palabra poderosa de Dios. Esa es la armadura, esa palabra. Podemos refutar toda argumentación negativa, toda argumentación demoníaca que venga a querer destruir nuestra vida con otras cosas que no son edificantes, con otras cosas que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del maligno, para poder destruir a la humanidad, para poder llevar a la humanidad al fracaso, a la destrucción, al infierno, y para querer también que el cristiano, que el creyente pueda dejar los caminos del Señor y volverse a los caminos torcidos de Satanás, del mundo, de la carne, de la desobediencia, de la injusticia, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos dice que tomemos esa armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. El enemigo viene y te va a acechar. El enemigo viene y va a venir a tentarte, va a venir a probarte, a ver si eres verdaderamente un cristiano, a ver si eres verdaderamente un hijo de Dios. El enemigo va a venir a probar, a ver si eres fiel a la palabra de Dios, a ver si eres fiel a Dios, y te va a probar por medio de argumentaciones negativas, malignas, y el enemigo va a utilizar la misma palabra, targiversando la palabra de Dios, para querer que te salgas de la verdadera palabra, del verdadero camino del evangelio, para que te pierdas. Porque sabemos que a la humanidad, que al mundo, el enemigo lo tiene en sus manos. Pero como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos nosotros orar, leer la Biblia, ser obedientes, ser fieles, caminar en los caminos del Señor, estar en la fuerza y el poder de Dios. Y ese poder de Dios que Dios obra y pone en la vida del cristiano, ese poder es para que podamos salir, llevar esa palabra y desatar a las almas del pecado,
y rescatar a esas almas de las garras del enemigo, de las garras de Satanás. Por eso es que el enemigo lucha y pelea contra los hijos de Dios, porque nosotros somos soldados de Jesucristo. Somos soldados de Dios que estamos en una batalla espiritual, peleando para que el enemigo suelte las almas, para que las almas se arrepientan, para que las almas se salven, para que las almas puedan venir al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios para salvación de sus vidas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad firmes, dice el apóstol Pablo. Estad firme, dice la palabra de Dios. No desmayes, no retrocedas, sigue adelante, persiste. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, persiste en la enseñanza de la sana doctrina. Y le decía: escudriñá las escrituras. Debemos nosotros persistir y estar firmes en esa palabra. Bendito sea el Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo vamos a ceñir nosotros nuestra vida? Con la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es la palabra de Dios. Si tenemos la verdad con nosotros, si tenemos la verdad en nuestra vida, si tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, si caminamos con Dios, si caminamos con Cristo cada día, entonces caminamos y tenemos esa verdad que está con cada uno de nosotros. Y vestidos con la coraza de justicia, dice la Biblia. La coraza de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. La justicia de Dios con nosotros. La justicia de Dios es la gracia de Dios. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que camina con cada uno de nosotros, que nos hace justos ante su presencia, porque estamos siendo unos hijos suyos, obedientes a su palabra, temerosos de su palabra, caminando con el Señor en las buenas y en las malas. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice la Biblia. Otra recomendación importante para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios. Dice la Biblia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El apóstol Pablo decía: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la persona que tiene fe se acerca a Dios y crea que le hay, o sea, que hay una respuesta, que lo que cree que el Señor va a hacer es Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El escudo de la fe. Tener fe es tener una certeza, una seguridad, aunque nosotros no lo veamos, aunque los hijos de Dios no vean
con los ojos físicos, pero creer y confiar en el Señor, que es el que tiene el poder para obrar, para realizar todas las cosas a nuestro favor. Y dice la Biblia, para que podáis apagar todo lo dardo de fuego del maligno. Cuando tenemos fe, el enemigo no va a poder venir a querer persuadirte, a querer atacarnos, porque sabemos que él dice, a esto no lo puedo tocar porque tiene fe. Y porque por medio de la fe del cristiano es que Dios obra en la vida de cada uno. El apóstol Pablo también decía, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe. Por la fe vivimos, por la fe caminamos, por la fe nos movemos, decía el apóstol Pablo. Pero si no tenemos fe y retrocedemos, no agrada a nuestra vida, no agradará a nuestra alma. También decía, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que siguen adelante para preservación del alma. Bendito sea el Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra recomendación importante, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, esa palabra. El yelmo de la salvación es esa palabra de Dios. Vivamos, caminamos, movámoslos por medio de esa palabra. Por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios. Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré un Consolador que estará con ustedes todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Para terminar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Nuestra mente tiene que estar en sintonía con Dios. En todo tiempo. Usted puede ver personas que van caminando, pero su mente, si es un creyente, su mente está puesta en el Señor. En todo tiempo debemos orar, con toda oración y súplica en el Espíritu, para poder perseverar en los caminos del Señor, para poder seguir adelante, para poder luchar, para poder ser unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos cristianos. Y estamos llamados a trabajar por el reino de Dios, a trabajar, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que sea bautizado sea salvo. Estamos llamados a llevar ese Evangelio, esa palabra de Dios, a las almas, a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Yo sé que hay muchas almas que todavía no han entregado su vida a Dios, no han entregado su corazón a Jesucristo. Jesucristo vino para dar su vida por ti, por mí. La Biblia dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito en esta hora a que le creas a esa palabra, le creas a Dios y entregues tu corazón al Señor. Arrepentíos de todo corazón, dice la Biblia, y convertíos y creed en el Evangelio, en la palabra de Dios, para salvación. Ese llamado en esta hora, te hago ese llamado a que te entregues a Jesucristo en este momento.
Si sientes que Dios te ha tocado, que Dios ha hablado a tu corazón, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Me arrepiento, Señor, de todo corazón de mis pecados. Y reconozco, Señor, que no puedo hacer nada por mí mismo. Te pido, oh Dios, que me salves el día de hoy, por medio de la gracia y el poder de Jesucristo. Y creo que porque Jesucristo vino a morir en este mundo, me perdona de todos mis pecados, y en el día de hoy me hace su hijo. Gracias, Señor, por venir a morir en mi lugar y salvar mi alma hoy. Amén. Tú has hecho esta oración de fe. Te invito a caminar en los caminos del Señor para poder obtener la salvación de tu alma. La Biblia dice, y todo aquel que persevere hasta el final será salvo. Sigue adelante, camina en el Señor. Busca una iglesia cristiana, persevera hasta el fin y trabaja para el reino de Dios, porque grande la recompensa, dice la Biblia, para todo aquel que trabaja para el reino de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo.